por lo bueno que nos das cada día. Te damos gracias por afirmarnos y guardarnos del mal cada día, por protegernos de la peste destructora, por librar nuestro pie del lazo del cazador, por bendecirnos, Señor, en sobreabundancia de bienes y de dones, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, porque tú eres santo y eres bendito por los siglos, Señor. Y nosotros no merecíamos esta salvación tan grande que tú nos diste por gracia y que recibimos, Señor, tan solo por medio de la fe. Exaltamos tu nombre, Señor, que tu nombre sea puesto en lo alto, que en esta tarde sea glorificado aún más tu nombre en medio de nosotros, tu pueblo, que donde hay 2 o 3 congregados, tú estás en medio, Señor, y nos congregamos en tu nombre y tú estás en medio de nosotros. Y no tenemos duda que tu presencia, que tu Espíritu Santo se mueve cada vez, Señor, que nos congregamos en tu nombre, cumpliendo la palabra y viviendo la palabra que tú nos has dado, Señor. Porque tu palabra tiene cumplimiento y es viva y eficaz cada día, Señor, para los que hemos creído y para los que hemos entregado nuestra vida a ti, Señor. Te pedimos, Señor, por los que aún no te conocen, te pedimos, Señor, por los que están siendo probados en esta prueba tan grande de esta pandemia mundial, de esta prueba que vino sobre todos los habitantes de esta tierra, Señor, y que vino con el propósito de que se arrepientan y se vuelvan a ti, se conviertan para que se salven sus almas. Bendito Padre, te pedimos para que todos los hombres procedan a arrepentimiento santo y se conviertan a Cristo y al Evangelio para salvación eterna de sus almas. Que esta palabra sea una palabra eficaz, viva, que sea una espada, Señor, ardiente, que entra a lo profundo de nuestros tuétanos, aún a la médula de nuestros huesos, Señor, y que nos convenza de pecado con el Espíritu Santo y nos convierta a ti, Señor. Que podamos por esta palabra ser libres y que podamos por esta palabra tener la vida abundante que tú viniste a darnos. Por pura gracia, Padre Santo, a través de Jesucristo, tu Hijo. Que todas estas cosas pasen, Señor, que todas estas cosas acontezcan y se cumplen. Que se cumpla tu voluntad en cada uno de tus hijos, Señor, porque tú no perderás a ninguno de los tuyos, Dios mío, porque así está escrito y así debe cumplirse. En el nombre de Jesús, que los ciegos puedan ver por esta palabra, que los sordos puedan oír, que los cautivos sean liberados, que los enfermos sean sanados y los que están en alguna forma muertos espirituales sean resucitados en el nombre de Jesucristo para tu gloria, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. El poder de la palabra de Dios, el poder vivificante de la palabra de Dios. La obra más honrosa que Dios puede llamar a un hombre o una mujer es a sembrar la palabra, es a edificar al cuerpo de Cristo con la palabra de Dios. Y sabiendo que es el mismo Cristo morando en nosotros, sus hijos, quien hace la obra de sembrar esta palabra en los corazones, para que los hombres se vuelvan a Dios, para que los hombres se arrepientan de sus pecados y se vuelvan al Señor de la gracia, al Dios del amor, a Cristo Jesús, nuestro grande Rey y Salvador. Que podamos volvernos completamente a Él. Y que esta palabra se revele con poder a cada uno de sus hijos, a todos los que van a oír esta palabra. Que el Espíritu Santo lleve esta palabra a muchos oídos y a muchos corazones, para que puedan, en la enseñanza de Cristo, se pueda revelar Cristo en sus corazones y en sus vidas. Dice la palabra de Dios, búsquela en San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4. También iremos un poco al Salmo 126, que habla del que siembra la palabra. Y Jesús le enseñó a los hombres, a las multitudes, con una parábola, que se llama parábola del sembrador. Marcos capítulo 4, verso 1 en adelante, hasta el 20. Y luego leemos el Salmo 126. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábola muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd,
He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oigan. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y esa es la palabra de Dios. Y estos son los junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Amén. Y el Salmo 126, 5 y 6 dicen: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Bendito sea el Dios del cielo. Con lágrimas, hermanos. Con muchas lágrimas sembraron los apóstoles, con muchas lágrimas sembró Pablo, con muchas lágrimas porque había resistencia a la palabra, porque había oposición a la palabra y a la verdad de la palabra, porque los hijos de este siglo, los hijos de los siglos, los que no son hijos de Dios, no entienden la palabra, se levantaban contra ellos y los perseguían. La iglesia del Señor, la iglesia primitiva, fue perseguida y el mismo Pablo apóstol fue un perseguidor cuando era Saulo de Tarso, y perseguidor y un torturador de los hermanos. Él mismo se declara que azotaba a la iglesia del Señor, que los hacía blasfemar, y bueno, después a él le tocó vivir las aflicciones de Cristo, y las mismas aflicciones que él infligió a otros, bueno, le fueron a él infligidas. Ese hombre se convirtió al Señor, se convirtió en un sembrador de la palabra. Esos eran los apóstoles, hombres llamados a sembrar la palabra, a sembrar la buena semilla, como la llama la Biblia. La buena semilla es la palabra de Dios. Y la tierra donde se siembra es la tierra del corazón de los hombres. Y como dice aquí la parábola del sembrador, bueno, aquí el Señor no solo la predica y la enseña, sino que la explica paso a paso. Y para que podamos entender. Y dice en el verso 3, parábola del sembrador, dice: oíd, dice el Señor Jesucristo, ahí a las multitudes, ahí junto al mar. Estaba enseñando el Señor por parábola y les dice en el verso 3: oigan, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador es el que lleva la semilla, es el que lleva la palabra, es el que predica la palabra. Y cuando la predica,
Eso significa que salió a sembrar la palabra en el corazón de las gentes que oyen. Y dice, y al sembrar la buena semilla, al sembrar la palabra de Dios, al enseñar y predicar la palabra de Dios, dice, aconteció que una parte de esa semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Y entonces él dice, estos son los que junto al camino, dice, el sembrador es el que siembra la palabra, es el predicador, es el que lleva el Espíritu Santo, el que tiene a Cristo y la palabra de Dios, que la siembra, la predica, la enseña, ¿cierto? En el verso 14 dice, cuando explicando lo que dice aquí en el verso 4, el sembrador aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces dice en el verso 14, el sembrador es el que siembra la palabra, y en el 15 explica esto, y dice, estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, esas son las aves del cielo, ¿eh? y las comieron, dice la semilla, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Y en el verso 5 dice, otra parte cayó en pedregales. Y en el verso 16 explica, que otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y en el verso 16, 4:16 de Marcos dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra de Dios, al momento la reciben con gozo, la oyen con gozo, se alegran de recibir la palabra de Dios. Pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son de corta duración. Recuerda que está entre pedregales, entre piedras, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, cuando viene la prueba, cuando viene el calor, el fuego de la prueba, por causa de la palabra, y son perseguidos o son desechados o atribulados, por su misma familia rechazados, como la tierra de su corazón es más bien dura, son más bien piedras, no hay raíz, y por tanto cuando vienen las pruebas, se secan, hermanos, y entonces la palabra no da frutos. Luego dice, pero salió el sol, ¿ven? En el verso 6, dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento lo reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución, ese es el sol de la prueba, pero salido el sol de la prueba, se queman y se secan. Se quema y se seca su fe, desaparece su fe, muere su fe. Luego dice, otra parte cayó entre espinos, verso 7, Marcos 3:7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y en el verso 18 explica esto, el Señor dice, estos son los que la parte que cayó entre espinos, estos son la gente que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra de Dios, la oyen, pero los afanes de este siglo, los afanes, hermanos, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, el amor por las cosas terrenales, entran y ahogan la palabra de Dios y se hace infructuosa. Y la palabra infructuoso significa que no da frutos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque aunque oyen la palabra, para ellos es más importante, atesoran más las cosas, las riquezas de este mundo, atesoran más el engaño de la riqueza, dice aquí, las codicias de otras cosas terrenales, que entran y ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa. Y después dice, pero otra parte cayó en buena tierra, Marcos 3:8. Así predicó él y después así la fue explicando, ¿eh? Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Eso es. Y dice en el verso 19, en el verso 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, ¿ve? La reciben en su corazón, la guardan en su corazón, la ponen por obra en sus vidas. Por eso dice, y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso significa que dan los frutos del Espíritu Santo, que son, usted ya sabe, los 9 frutos de Gálatas 5, 22 y 23. Esos son los que oyen la palabra y la ponen por obra.
la atesoran, la guardan y la ponen por obra. Así que cuando sembramos la palabra, puede que parte de esa palabra, como dice aquí, caiga a orilla de camino, o sea, que haya gente que oye la palabra y quizás se alegre con el oír la palabra, pero luego viene Satanás a su corazón y se la roba. Esos son los que caen a orilla de camino, y vienen las aves del cielo y se comieron la semilla y no dio fruto. La otra es cuando la palabra cae en un corazón con piedras, en un corazón duro, en un corazón donde la tierra es dura y hay más piedras que tierra, y entonces la palabra, la semilla cae ahí, y como hay piedra y es dura, no hay mucha raíz, no echa raíz nada en esa tierra árida, esa tierra dura de los corazones duros, y entonces ellos oyen la palabra con gozo, con alegría, pero venida la prueba, la persecución, la tribulación, entonces se seca la semilla porque no tiene raíz, porque en esa tierra dura no dio raíz la palabra del Señor, y por tanto esa tierra, tampoco esa semilla en esa tierra dura de pedregales, no da su fruto. Esa gente no vive en obediencia a la palabra de Dios y no dará los frutos del Espíritu Santo. Así que la semilla puede caer en el camino, hay gente que escucha la palabra, pero luego viene Satanás y se la roba. Hay otra que entre pedregales, porque el corazón es duro, y la semilla cae en esa tierra, pero la raíz, como no haya tierra y hay más piedras que tierra, entonces no echa raíces la semilla, la palabra de Dios, no echa raíces, no se hace uno con la persona, y por tanto cuando vienen las pruebas, viene el rechazo, viene la tribulación, la persecución, el sol de la prueba, se secan y se muere la semilla y se seca la fe, y esta gente no da frutos, un poco da frutos. Y la otra es sembrada entre espinos. Entonces tenemos las que caen a orilla de camino, las que caen en tierra dura, de piedra, de pedregales, y la que cae, la semilla que cae entre espinos. Y a los espinos los asemeja el Señor aquí con los afanes, dice en el verso 19, los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. Gente que está adorando más la riqueza y las cosas de este mundo, amando más y queriendo más las riquezas, el engaño de la riqueza y las cosas de este mundo que a Dios y su palabra. Entonces dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, esos son los espinos, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No da fruto, no da fruto. Ninguna de estos tres tipos de personas, de estos tres tipos de corazones, que oyen, que reciben la semilla, la buena semilla de la palabra, que oyen la palabra de Dios, pero que no dan fruto. La que cae a orilla de camino es la que el diablo se la roba, la que cae en pedregales es que como no tiene raíz, entonces se seca con la prueba, con la persecución. Y la que cae entre espinos, los espinos son los afanes por las cosas de este mundo, el engaño de la riqueza y las codicias, que apartan el corazón y que hace que esa tierra tampoco dé fruto. O sea, hay 4 clases de tierra o 4 clases de corazones, tierra en los corazones que se siembra la buena semilla de la palabra. Y hay una sola que da fruto, que es la buena tierra. Y esa es la última. Y estos son, dice, los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben. ¿Ven? La reciben en su corazón. La meditan, la guardan, la atesoran. Y por la misma gracia se les revela Cristo y la palabra. Y en esa misma gracia les da poder para vivir en obediencia a la palabra. Y entonces, viviendo en obediencia a la palabra, dan frutos al 30, al 60 y al 100. Bendito sea el Dios del cielo. Es fácil de entender entonces, hermano. No es de todos la fe, como dice la palabra. Los corazones no son iguales, y ahí está la diferencia entre creyentes e incrédulos. Ahí está la diferencia entre salvos y perdidos. Y está el problema del hombre, hermanos, está en el corazón del hombre, en la dureza del corazón del hombre. Así que se entiende la parábola del sembrador. Así que nosotros solo, como nos manda Dios, salimos al mundo y vamos y predicamos como el Señor nos ordena, y de predicar el evangelio a toda criatura, a toda clase de personas, a todas las multitudes, a todos los que tengan oídos para oír, a todos los que quieran oír la palabra de Dios. Nosotros predicamos sin hacer diferencia de personas, sembramos la semilla, echamos la semilla.
Y el Espíritu Santo la guiará a los corazones y caerá semilla a orilla de camino en personas que de verdad oyen la palabra y quizás se alegran, pero luego viene Satanás y les roba y les dice que todo lo que oyeron es mentira y quedan en el mismo estado de perdición que estaban. Habrá otra semilla que caerá en corazones que más que tierra son piedras duras, son corazones duros, hay pedregales ahí, y ese corazón, entonces la semilla cae y no puede echar raíces, y no puede dar frutos. Esa persona escucha la palabra, le gusta la palabra, pero venía la prueba, venido el tiempo, venido los años, se aparta. Y usted ve así que hay muchos que retroceden y vuelven a sus estados originales y a vivir, algunos en las mismas cosas que vivían antes de conocer, de haber escuchado la palabra de Dios, y el estado de muchos de ellos es peor que el primero, como está escrito. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y principalmente de estas personas que oyendo la palabra no pueden recibirla y no pueden guardarla para que dé fruto y salven sus almas. Que el Dios Todopoderoso tenga misericordia de todos y que el Dios Todopoderoso nos dé más gracia cada día y nos invita al poder de lo alto para que podamos sembrar la palabra de Dios, sembrar la semilla y que el Espíritu Santo sople como un viento de poder de Dios y guíe esa semilla a buena tierra. Dios puede cambiar, hermanos, una tierra de pedregales y puede cambiar una tierra dura, un corazón duro, y puede quebrantarlo. También puede eliminar los espinos de la tierra de la gente que en afanes, en el engaño de la riqueza y en los afanes de este siglo, en las codicias por las cosas de este mundo, se afanan. Él puede limpiarnos, Él puede echar esos espinos, puede arrancar esos espinos, esos afanes de nuestra vida. Él puede cambiar una tierra estéril, una tierra seca y convertirla en una buena tierra. Dependerá de la disposición del corazón, hermanos. El principal problema que existe en el corazón del hombre es la soberbia, es el orgullo, es la altivez, es el ser altivos, hermanos, y eso hace que no haya un cambio en el corazón del hombre y que la palabra no puedan recibir la palabra porque de verdad no han dispuesto su corazón, no están convencidos completamente, aunque el Espíritu Santo ha hecho una obra, pero no ha llegado a lo más profundo. Entonces usted tiene que orar y decir: Padre, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, le suplico que cambie la tierra dura de mi corazón. Si hay espinos, Señor, si hay afanes, quítelos de mi corazón. Si hay pedregales, si hay durezas, Señor, si hay altivez y soberbia, si hay orgullo, Dios mío, remueva esas piedras y remueva esa tierra. Y esa tierra árida, Señor, elimine todo lo que estorbe y transforme mi corazón en tierra fértil. Prepare la tierra en mi corazón, Señor, trabaje en mi corazón, cambie el corazón si es necesario, si es un cambio de corazón, usted tiene poder para cambiar el corazón completamente. Señor, no permita que yo me quede sin dar fruto, no permita que yo rechace la palabra de Dios. Ayúdeme, Señor, bendígame, Señor, se lo ruego, se lo suplico. Y si usted tiene una actitud como esa delante de Dios y le pide, le ruega a Dios, tenga fe y confianza en que Dios no echa a nadie fuera, en que Dios oye el clamor, en que Dios es bueno, en que Dios es misericordioso y en que Dios es todopoderoso para cambiar la tierra infértil de su corazón. Él puede, hermanos, dice la palabra, puede abrir fuentes de agua viva en medio de los desiertos, hermanos, en medio de tierra completamente infértil. Él tiene poder para ahí sacar manantiales de agua viva, hermanos. Si usted de verdad en su corazón le pide a Dios, humilla su corazón, le pide a Dios, le ruega, le suplica, Él oirá su voz. Él no rechaza, nunca rechazará a un corazón contrito y humillado que se acerque a Él, buscándole, que se acerque suplicándole, pidiéndole, rogándole. Nunca Él rechazará a un corazón contrito y humillado delante de Él, porque así lo dice su palabra, hermanos. Así que yo creo que todos nosotros debemos orar y decir al Señor que quite las durezas de nuestro
corazón, que quite los pedregales, que esa tierra de pedregales, esa zona del corazón que aún está llena de piedras y que en otra está llena de espinos, y que aún hay semilla que cae a orilla de camino, que el enemigo roba, que eso cambie, que Dios tiene poder para cambiarnos, hermanos, que Dios tiene poder para darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, lo dice su palabra. Os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros, dice el Señor. Sacaré ese corazón de piedra que tiene en el medio del pecho y pondré un corazón de carne en medio del pecho. Dice la palabra, hermano, está escrito que Él nos puede dar un corazón nuevo y puede poner dentro de nosotros su Espíritu Santo y darnos un espíritu nuevo, un espíritu de rectitud, un espíritu de humildad, un espíritu que se humilla delante de Dios, que reconoce el señorío de Dios, que le pide perdón a Dios, que le pide que Él lo ayude y que lo cambie. Él escucha el clamor de los que piden, hermanos. Él ve el corazón que se humilla, que se arrepiente de verdad, que es sincero. Usted no se acerque a Dios prometiéndole cosas que usted no va a cumplir. Usted acérquese a Dios rogándole, suplicándole que Él tenga misericordia de usted y que Él le cambie, hermano. Usted no puede cambiar solo. Yo no puedo cambiar solo. No hay hombre ni mujer en esta tierra que pueda cambiar solo. Es Dios el único que puede cambiar al hombre. Es Dios el único que puede cambiar el corazón del hombre, limpiar el corazón del hombre, quitar las durezas del corazón, quitar los afanes de la vida del corazón, quitar los espinos y transformar una tierra infértil en buena tierra, hermanos, como dice la palabra, hacer que el hombre pueda recibir la palabra de Dios y que esa palabra que recibe por el mismo poder y la gracia de Jesucristo, que se recibe con fe, esa misma gracia le traiga el poder para poner por obra esa palabra y que esa palabra dé frutos en su vida, Juan al 30, al 60 y al 100 por 1, que haya un cambio, hermanos. Cuando un hombre se humilla, cuando un hombre o una mujer busca a Dios y se humilla de verdad, se produce un cambio. Cuando de verdad Dios viene a su vida, cuando usted de verdad humilló su corazón y recibe a Cristo como Señor y Salvador y recibe el Evangelio como la palabra de salvación, como la semilla de Dios que le dará vida abundante a su vida, que le dará salvación, vida eterna y perdón de pecados en Cristo por su gracia. Cuando usted recibe eso, hay un cambio, hermanos. Usted empieza a cambiar. Cuando Dios de verdad está en medio de un pueblo, es porque Él está cambiando un pueblo. La palabra de Dios dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hay muchos que van por un tiempo, hay muchos que van, pero le acontece que son como esa semilla que cae a orilla del camino. Oyen la palabra con alegría, algunos lloran, algunos gimen, levantan su mano, alaban al Señor, pero luego viene el diablo y les roba la palabra y entonces no dan fruto. No hay cambios en su vida, su carácter sigue siendo el mismo y siguen viviendo atados y cautivos del pecado del maligno. Hay otros que tienen durezas en sus corazones, incredulidad en su corazón, piedras, pedregales, y entonces reciben la palabra con gozo por un tiempo, están contentos, van, alaban al Señor, pero venida la prueba, cuando la cosa se pone difícil, cuando el sol viene, cuando la tribulación, el sol de la prueba, de la tribulación, de la persecución, empieza a quejar su vida, como la semilla cayó solo en piedra, no hizo profundidad, no tiene raíces profundas, entonces el sol de la prueba la seca esa fe y esas semillas se secan y no dan fruto. Y otra son los afanes de la vida, el engaño, la riqueza y la codicia que apartan al hombre y que impiden que la palabra que ha oído con alegría y que ha recibido en su corazón crezca y dé su fruto. Así que, Señor, líbranos de ser gente que le pase lo que acontece cuando la semilla cae a orilla del camino y gente que oye la palabra, pero luego Satanás se la roba de su corazón. Que eso no me pase, dígale al Señor, que tampoco me pase que por la dureza de mi corazón la palabra no dé su fruto, que sea momentáneo y que cuando venga la prueba, Señor, yo pueda perseverar hasta el fin y pueda, a pesar de la prueba, echar raíces, que esa semilla de su palabra eche raíces en mi corazón y que nunca se seque mi fe, Señor, y que pueda dar frutos al 30, al 60 y al 100 por 1.
Señora, y que si fue y tenía espinos en mi corazón cuando vino la semilla y la palabra, que tú saques todos esos afanes, ese engaño de la riqueza y esas codicias por las cosas de este mundo. Quítame el amor por las cosas de este mundo para que yo pueda ser buena tierra, para que pueda dar frutos, Señor, para ti. En el nombre de Jesús, amén. Eso por parte de los que reciben la semilla, hermanos. Esa es la condición del corazón y lo que ocurre con la palabra de Dios. Y por eso usted ve personas y multitudes de gente a las que se les predica la misma palabra y por el mismo poder y por el mismo Espíritu de Cristo. Y unos perseveran hasta el fin y dan frutos, y otros se apartan, hermanos. Otros, aún viendo milagros, se apartaban en el tiempo de Jesús. Muchos de los que seguían a Jesús se volvieron atrás, encontraron dura la palabra, no la pudieron recibir en su corazón. Cuando él dijo que él era el pan que venía del cielo, que no comiera de su carne y bebiera de su sangre, no iba a entrar al reino de Dios. Ellos no pudieron entender esa palabra, era espiritual, ellos la entendieron literal y dijeron, dura es esta palabra, y se alejaron de Jesús. Muchos lo dejaron. Incluso dice en un momento que solo los 11 se quedaron y que Jesús les preguntó, ¿y ustedes también van a dejarme? Y Pedro dijo, ¿y a dónde iremos si tan solo tú tienes palabras de vida eterna? Bendito sea el Dios del cielo, que podamos ser así, hermano, que podamos ser así. Pedro lo negó, pero un día Pedro se convirtió, hermano. Un día el Espíritu Santo convenció de pecado a Pedro después de negar al Señor, y él se arrepintió de todo su corazón y se convirtió al Señor, y finalmente terminó dando su vida por el Señor, como él había dicho. Él falló, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando Cristo lo llenó de poder, él cumplió y de verdad demostró que él amaba a Jesús y que él se había equivocado, había caído, pero se arrepintió. Y porque se arrepintió, Pedro se salvó y fue un fiel siervo del Señor, como fue Juan, como fue Jacobo, que eran los íntimos del Señor, y como fue el Pablo, el apóstol Pablo, el abortivo, el advenedizo, el que él tomó camino de Damasco, el que asolaba la iglesia y el que convirtió en un sembrador con muchas lágrimas, en un sembrador del evangelio y con muchas lágrimas, en Pablo, y creo que en todos los demás apóstoles, y en Esteban, nuestro hermano, el diácono de la iglesia, el que mataron porque estaba lleno del Espíritu Santo y no soportaron el poder que había en él, y los religiosos lo mataron a pedradas, y él dijo y que veía la gloria de Dios y al Cristo de pie, al Cristo resucitado, y pidió al Cristo resucitado que no les tomara en cuenta el pecado, que era que lo estuvieran matando a pedradas, hermanos. Bendito sea el Dios del cielo. Así que hay un sembrador de la palabra, y hay corazones, hay tierra en los corazones de los hombres que reciben la semilla es la palabra. Los que siembran, el sembrador somos los que predicamos y enseñamos la palabra de Dios a los hombres. Y la tierra es el corazón de los hombres, hermanos. Y quien convence pecado y quien cambia esa tierra es el Espíritu Santo. Y nosotros, y la obra y la gloria de Jesucristo, el Señor. Él es el sembrador, Él es el buen pastor, Él es el que vive en nosotros y nos da y nos capacita y nos da poder para sembrar la palabra en los corazones. Y Él nos da el Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo convenza de pecado a los que oyen la palabra, y así convencido de pecado cada hombre se arrepienta y se vuelva al Señor y sea salvo por gracia, que salve su alma por la gracia de Cristo, y esto por medio de la fe, que también es un fruto del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios del cielo. Así que eso respecto a los que reciben el corazón de los hombres y los sembradores. Y aquí habla un poco en el Salmo 126 de los que siembran la palabra. Y dice el Salmo 126, 5, los que sembraron, los que predicaron, hermanos. Dice, con lágrimas, los que sembraron con lágrimas. Dice Pablo en una parte de sus cartas, dice, con muchas lágrimas he sembrado la buena semilla, con muchas lágrimas he predicado la sana doctrina, con muchas lágrimas he sembrado la palabra de Dios en los corazones. Pablo lo declara en una de sus cartas. Y aquí eso está escrito en el Salmo 126, eso no lo inventó Pablo, eso es palabra de Dios, eso se lo reveló el Espíritu Santo, eso se lo reveló Cristo por el Espíritu Santo a este hombre que fue un grande sembrador de la semilla, un gran predicador y un gran maestro que enseñó la palabra
en el tiempo de la iglesia primitiva, los hombres, y que muchos se convirtieron, y que nosotros mismos por la palabra de Él hemos recibido gracia y hemos recibido enseñanza, y todo lo que la enseñanza y la gracia de Dios el hombre recibe por medio de la fe en su nombre. Hemos sido salvados por esta palabra y hemos sido perdonados por esta palabra, hemos sido levantados y nacidos de nuevo por la palabra de Dios, por los que sembraron esta semilla. Dice aquí en el Salmo 126, dice el Espíritu Santo, dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y la verdad que cuando nosotros predicamos, hermanos, hay oposición, hay luchas espirituales contra nosotros, contra nuestra familia, y entonces es duro, hay un precio que pagar. Esto no es gratis, hermano. El que va a servir a Dios tiene que saber que va a llorar, que va a sembrar con lágrimas, que en esos mismos a los que está predicando, muchos de ellos se van a levantar contra el que siembra, y el mismo enemigo los va a usar muchas veces para herirlo. Pero bueno, es parte, está escrito, hermano. Lo hicieron con Cristo, lo harán con nosotros, sus hijos. Está escrito: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Eso es una promesa de Dios. Así que vale la pena sembrar la palabra, predicar la palabra, y aunque sea con muchas lágrimas, tenemos la promesa que un día segaremos lo que sembramos con regocijo. Bendito sea el Dios del cielo. Y después dice en el Salmo 126:6, dice: ir andando y llorando. Mire, andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, el que lleva la palabra de Dios, el que lleva el Espíritu Santo y la palabra de Dios para predicarla, para sembrarla en los corazones de los hombres. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, con mucho gozo, hermano, gozándose y volviéndose a gozar con regocijo, trayendo sus gavillas, trayendo los manojos del fruto que sembró, de lo que cosechó. Bendito sea el Dios del cielo. Así que vale la pena, hermanos, sembrar la palabra, vale la pena servir a Dios. No hay una honra ni un oficio más grande, ni un don más grande que sembrar la palabra de Dios. Así que todos ustedes y yo fuimos llamados a sembrar la palabra de Dios, de una o de otra manera, a dar testimonio y ser testigos de Cristo. Que el Señor les bendiga y les dé gracia, poder y sabiduría para que sean sembradores de la palabra de Dios, y que un día, que aunque con lágrimas siembren hoy, un día con regocijo traerán los frutos, traerán la gavilla, porque es promesa de Dios por su palabra. Que el Señor los bendiga y los guarde, y que el Señor les dé palabras de vida eterna en sus corazones y las saque con poder por sus bocas para sembrar esta semilla, porque hay muchos que aún no conocen al Señor. Bendito sea el Dios del cielo. Ninguno se perderá, hermanos, y vamos a seguir predicando con la ayuda del Señor y con la gracia de Cristo y con el poder del Espíritu Santo hasta el final. Que así sea hecho, Padre, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor los haga sembradores de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús sea hecho. Amén.